porque va a tener que borrarse, por eso les digo. ¿Ya? Ya, en la función digestiva hay varios puntos importantes que hay que manejar. Primero, estamos hablando de un tracto abierto, parte de la boca, termina en el ano, ¿cierto? Tiene muchos elementos con funciones distintas. Hablamos de secreción, hablamos de protección contra eventos mecánicos, hablamos de también protección contra ambientes ácidos. Entonces, hay alta característica que hay que, ¿cierto? Analizar en cada uno de los segmentos. Y obviamente tendremos que desarrollar estas cuatro ideas principales, que serían motilidad, cuáles son, la secreción que existe en distintos puntos, cómo ocurre la digestión, dónde ocurre la digestión, dónde comienza la digestión, y dónde ocurre y de qué manera ocurre la absorción. Ahí usted ponga en su apunte que en la parte de absorción tenemos que manejar alto transporte de membrana. Nuevamente, ya para que lo tenga presente, por favor. Entonces, está bien, rayar la pizarra. Entonces, vamos por partes. En la función de motilidad, en el tracto digestivo, dejando de lado la masticación, dejando de lado la masticación, en la motilidad nos vamos a encontrar con dos clases de motilidad fundamentales, así que veamos al tiro. La primera, si tengo un tubito como el tracto digestivo, por ejemplo el esófago, la primera consiste en que el alimento sea movilizado en una orientación específica debido a un juego que se llama reflejo de P, peristalsis o el peristaltismo. Ese es el primer movimiento. ¿Okay? ¿En qué consiste? Consiste en el juego que se genera entre las capas musculares que presenta el tracto digestivo. ¿Cuántas capas musculares tiene? ¿Se acuerdan? Del curso de histología. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Por ejemplo, el esófago y el intestino. Es como el lado del estómago porque sabemos que tiene tres. Pero ¿cuánto trae normalmente el tubo digestivo? Dos. Una longitudinal que va a lo largo y una circular. ¿Ok? Entonces, la gracia de estas capas musculares es que para que ocurra el peristaltismo, miren para acá, voy a hacer con un colorcito rojo para que se entienda. Lo que hacemos es contraer en el punto donde está el alimento, ¿cierto? La musculatura circular, mientras que al mismo tiempo, adyacentemente al lado, relajamos la musculatura longitudinal. Esto obliga a que el alimento pase hacia el siguiente sitio, lo cual permite que ahora yo repita este proceso acá y este proceso acá. Y así vamos movilizando y propulsando el contenido intestinal o el tracto digestivo. O sea, ¿cuál es la función de la peristalsis? La propulsión del contenido. Esa es su P, ¿ok? Lo encontramos en muchos puntos, lo vamos a mencionar. Y obviamente esa es su función, simplemente propulsar. Pero el otro movimiento, y ahí nos vamos a dirigir ahora al intestino delgado, se conoce como contracción o motilidad de segmentación. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado, el tracto digestivo contrae una zona específica, estamos hablando de musculatura circular, lo cual produce lo siguiente, produce que el contenido dentro del tracto digestivo se mezcle con las secreciones. Esa es la técnica. ¿Cómo se llama este movimiento? Movimiento de segmentación. El movimiento de segmentación tiene como objetivo mezclar el interior, lo que contiene el tubo, más las secreciones. ¿Ok? Y esto es bastante lógico. Si yo mezclo el alimento con las secreciones, yo favorezco que se digiera mejor. Si se digiere mejor, puedo absorber mejor. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? Esa es la gracia. Y obviamente vamos a analizar ciertos los otros elementos con un poquitito más de detalle. Entonces, si analizamos, acá está la proporción que yo te mencioné, la peristalsis, ¿dónde la vemos, por ejemplo? La vemos una vez que ocurre la deglución, para, por ejemplo, movilizar alimento a través del esófago, por ejemplo. ¿Dónde también tengo peristalsis? En el estómago. La diferencia es que en el estómago tengo un esfínter, el esfínter piliórico. Por lo tanto, lo que no pueda pasar porque no alcanzó el tamaño necesario,
se va a revolver y va a tener la retropropulsión. Por lo tanto, uno ve que el estómago lo que hace es mezclar muy fuertemente el contenido, tratando de que salga, obviamente, ¿ya? Entonces, hay peristalsis, pero hay un esfínter que está controlando qué pasa por el otro lado. También lo vemos en el intestino delgado y en el intestino grueso por razones obvias, para cuando queremos eliminar los desechos posteriormente, ¿ya? Y vemos también que la segmentación no está indicada acá, ¿no? Pero ya te lo expliqué, ¿cierto? Lo vamos a ver principalmente en el intestino delgado. Ahora, si nos vamos ahora a la motilidad, o más bien a lo que sería la digestión, resulta que en nuestro sistema digestivo hay mucha digestión de tipo químico. O sea, hay presencia de enzimas que se encargan de romper las moléculas para que podamos después absorberlas, ¿ya? Pero también hay una digestión mecánica, que está asociada más que todo, por ejemplo, a lo que ocurre en la boca, que es la masticación, ¿ya? Y obviamente es muy importante que esa digestión nos permita, ¿cierto?, disgregar el alimento o mezclarlo. Y de hecho, por eso es que en algunos casos, cuando hablamos de digestión mecánica, se hace referencia a la segmentación que mencioné recién, porque me permite a mí, ¿cierto?, ir mezclando el alimento con la secreción, ¿ya? Ya, entonces, y bueno, lo que vamos a absorber lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no es necesario quedarse pegado acá. ¿Cómo se controla el sistema digestivo? Acá hay un punto clave. Ya. Muchachos, existen dos clases de control para el sistema digestivo, que particularmente es de tipo nervioso. ¿Ok? Hay dos clases de regulación del sistema digestivo que es de tipo nervioso. El primero se conoce como sistema nervioso entérico. ¿Ok? Sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico se encarga del control de tipo intrínseco del tracto digestivo. ¿Qué quiere decir eso? El tracto digestivo tiene su propio sistema nervioso. ¿Ok? Tiene tantas neuronas como lo que podemos encontrar en el encéfalo, ¿eh? Por si acaso, muchas. Y la gracia del sistema nervioso entérico es que, como es un control intrínseco, controla de manera local lo que está ocurriendo en el tracto digestivo. Veamos para acá, por favor. ¿Se acuerdan que yo dije, si el alimento está acá, se contrae justo acá? Es porque primero hubo una distensión de las paredes. Esa distensión de las paredes, que son los sensores mecánicos, envían información al sistema nervioso entérico, que está en el tracto digestivo, y inmediatamente genera la respuesta motora para que se contraiga eso. Lo que acabo de escribir se conoce como reflejo corto. Repito, el sistema nervioso entérico se encarga de controlar los reflejos cortos, ¿ya? Que es una forma de control intrínseco. ¿Y qué quiere decir que son reflejos cortos? Que la estimulación va a gatillar una respuesta en el mismo lugar donde estaba la estimulación original. ¿Ok? Y acá no tiene nada que ver el encéfalo. Cero participación del encéfalo. Se lo voy a comentar solamente como experiencia de la que tuve yo cuando estaba en el colegio, porque eran tiempos distintos, para que lo tengan presente. Tuvimos que sacrificar una rata, me acuerdo, del laboratorio en la universidad en cuarto medio. Para que no haya control del encéfalo, y después el contenido abdominal se dejaba en un vaso precipitado grande con suero a 37 grados Celsius. Yo no encuentro ningún sentido que lo hayamos hecho, pero el nervioso entérico. ¿Ok? Ahora, ¿esto suena como que el sistema, o el tracto digestivo se manda solo? No. Cuidado con eso. Porque tengo el control extrínseco, que es dado por quién? Por el sistema nervioso autónomo. Por el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, o sea, parasimpático y simpático, claramente es el que tiene la última palabra, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, si yo estoy con una actividad parasimpática en el tracto digestivo, el sistema nervioso entérico le hace caso y empieza a aumentar la contracción de la vía cierto tracto digestivo, la secreción y todo lo que esté relacionado. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. El sistema nervioso entérico trabaja solito, pero si el parasimpático dice hay que ponerse a trabajar, le hace caso inmediatamente. Es el que manda, por así decirlo. ¿Ok? Y
Por otro lado, el sistema nervioso autónomo inhibe la función digestiva a través de la acción simpática, que era otra de las cosas que ya habíamos comentado en su momento. Entonces, tomando en cuenta que el sistema nervioso autónomo lo manejamos hace rato, porque lo vimos a comienzo del semestre, tenemos que darle un poquito más de énfasis al sistema nervioso entérico. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso entérico? Este se ve representado por dos plexos. El plexo mientérico, que se encuentra ubicado entre las capas musculares, la circular y la longitudinal, y el plexo submucoso. El plexo submucoso, obviamente, lo que está haciendo es controlar, ¿cierto?, las secreciones que estén, ¿cierto?, saliendo desde la mucosa hacia, o sea, la submucosa y la mucosa hacia, ¿cierto?, el lumen de la vía digestiva. ¿Ok? Entonces, mientérico, motilidad. Submucoso, secreciones. ¿Ok? Y ambos se comunican mediante interneuronas, porque tiene que haber una coherencia. Si voy a aumentar la motilidad, tendré que aumentar la secreción para que pueda tener cómo proteger la pared del tracto digestivo. Entonces hay comunicación entre ellos. ¿Ok? Entonces acá podemos ver el plexo submucoso, acá podemos ver el plexo, ¿cierto?, mientérico, que tiene nombres, ¿cierto?, más antiguos según la descripción, el de Meissner y de Auerbach, ¿cierto? Y podemos ver cómo el parasimpático ejerce efectos, ¿cierto?, controlando tanto ambos plexos o el simpático inhibiendo también la acción de ambos plexos. Y claramente vemos la necesidad de receptores sensitivos, pueden ser mecánicos o químicos, provenientes del intestino o de la pared del tracto digestivo, que están diciendo al sistema, ¿sabes qué? Es necesaria una respuesta en particular, como la que vimos ayer. ¿Ok? Entonces, la regulación principalmente es nerviosa y en segunda instancia de tipo hormonal. La regulación de la función digestiva en segunda instancia es hormonal. ¿Por qué? Porque resulta que se van a secretar hormonas, en algún momento lo vamos a ver más adelante, que por ejemplo nos permiten controlar la función digestiva. Entonces te doy un ejemplo. Empezaste a comer un trocito de carne y en el estómago se empezó a digerir levemente la proteína. Y el hecho de que aparezca un poquitito de producto de digestión de proteína, se gatilla la secreción de una hormona que se llama gastrina. Y la gastrina le dice al estómago, primero pasa a la sangre, porque es una hormona, y luego a todas las células del estómago involucradas le dice ya, a secretar ácido, a contraerse más, vamos, ¿cierto?, aumentando la actividad estomacal y obviamente eso es un control hormonal. ¿Estamos, chicos? Entonces, el hecho de que hablemos de un control hormonal no deja de ser, de hecho hay una diapositiva enteramente dedicada a la parte hormonal. Ya, me detengo y les pregunto si el control nervioso queda claro, chicos. ¿Sí? Perfecto. Era principalmente nervioso, pero Y también tenemos un control hormonal, pero, ¿cierto? Obviamente, ¿por qué el nervioso es más importante? Mira, te lo voy a explicar de una manera y así aprovecho para pasar a otra parte de la materia. Muchachos, la función digestiva tiene tres fases. Tres fases. Una fase cefálica. ¿Y en qué consiste la fase cefálica? En que tú estás viendo el alimento, lo estás oliendo, o en última instancia ya lo estás probando, pero el alimento aún no entra al sistema digestivo, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la fase cefálica hay netamente un control parasimpático. El estómago no tiene por qué saber por su propia cuenta de que posiblemente hay alimento. Entonces, ¿qué es lo que hace la fase cefálica? A través del parasimpático, activa todo el tracto digestivo y le dice, ojo, parece que vamos a comer. ¿Se entiende? Esa es la gracia. Y entonces, obviamente, la fase cefálica permite entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú no comiste y tienes hambre, empieza a sonar acá, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estás pensando en comida, porque tienes hambre. Y la fase cefálica le dice al tracto digestivo, ¿sabes qué? Podría llegar comida. Así que vamos moviéndonos, vamos liberando espacio si hay algo que haya quedado residuo y empieza a haber contracción peristáltica, mejor dicho, y comienzas a mover en parte aire y empieza a generar ese sonido, que es lo que escuchas cuando te rugen las tripas, por así decirlo. ¿Sí o no? Ya, pues entonces ahí se habla de un control nervioso. Después viene la fase estomacal. Ahora el alimento ya llegó al estómago y tenemos todavía actividad parasimpática a full. De hecho, es más intensa aún, pero ahí le agrego la actividad hormonal. ¿Ya? Y después viene la fase intestinal. El alimento pasó al intestino, delgado, obviamente. Y consecuentemente el intestino va a liberar también hormonas. ¿Para qué? Para decirle al estómago, para.
porque ya llegó alimento, me tengo que hacer cargo de lo que recibí. Entonces, de esa manera el estómago deja de contraerse, se deja de vaciar. ¿Me siguen, chicos? Me hago cargo en el intestino de lo que ya llegó, se va vaciando y se reactiva el estómago y otra vez volví a la fase estomacal. O sea, podríamos sacarlo de manera sencilla de esta manera. Fase cefálica, fase estomacal, fase digestiva, fase estomacal, fase digestiva, según cuánto haya comido. ¿Me siguen? Ese es el juego. Y ahora, para aprovechar esta idea, ¿de qué va a depender de que yo esté vaciando el estómago más veces? Va a depender de lo que esté comiendo. ¿Ya? Este es un punto que no está mencionado en la clase, pero es importante que lo manejen. Pregunta, ¿quién de acá se come una empanadita y al rato está con malestar y siente que se le está repitiendo la cuestión? ¿A usted le pasa? ¿Estás comiendo empanada ahora? Bueno, te gustan la empanada, otra cosa. Ya está, no importa. O para las fiestas patrias te comiste un choripán y estáis toda la tarde comiendo choripán porque está la cuestión ahí molestando, ¿sí o no? ¿Por qué ocurre eso? Porque las comidas que tienen muchas grasas se demoran más en vaciarse del estómago. Y usted dirá, profe, ¿por qué? Usted tuvo química general, ¿no? ¿Y cómo solo, para qué usábamos los embudos de decantación? ¿Para? ¿Para qué usamos el embudo de decantación? Para separar fases según la densidad. El estómago es un embudo de decantación. Y si yo como, recuerden que ya, inevitable, pero si mezclo agua y aceite, ¿dónde queda el aceite? ¿Abajo o arriba? Arriba. Partiste de tu casa a jugar como cuando estábamos chicos, con limón y aceite. Queda siempre el aceite arriba. Entonces, yo tengo una solución. El agua queda acá y todo lo que esté disuelto, y acá quedan las grasas. Y se van a demorar más en ser vaciados. Por eso, mientras más grasa tengo tu alimento, más tiempo va a permanecer en el estómago. Y si tu esfínter, lo podemos notar acá, esofágico inferior, es débil, porque algunas personas tienen un esfínter débil, en ese punto, cada vez que el estómago se esté contrayendo para poder vaciarse, va a empezar a arrancar hacia arriba el contenido y vas a empezar a sentir acidez. Se llama pirosis, se siente que te arde el pecho. Algunas personas tienen que acostarse con varias almohadas para dormir, porque si no siente que le empieza a molestar para tratar de descansar. ¿Eh? Entonces depende de lo que consumes. Entonces, ¿qué es lo que más se demora en vaciarse? Las grasas. El segundo grado serían proteínas y alimentos más masticados. Y ahí piensa en su mamá, su papá, su abuelita, cuando te retaban porque no estabas masticando bien, estabas tragando. No estabas chico. ¿Sí o no? A todos nos pasó. ¿Por qué? Porque si tú no masticas bien, el estómago se lleva la pega de tratar de disgregar el alimento. Claro, el estómago es una verdadera bolsa de músculo, pero no puede hacer el mismo efecto que hacen los dientes. ¿Ok? Entonces va a permanecer más tiempo en el estómago y va a empezar a generar también problemas si es que tú tienes un esfínter, ¿cierto? Un poquito débil. ¿Me siguen? ¿Y cuál sería el más rápido? ¿Qué alimento pasa más rápidamente, sin problema? Las soluciones acuosas, que podrían ser de proteínas, pero soluciones, ¿cierto? Y obviamente todas las sales y carbohidratos que estén disueltos en agua. Por ejemplo, un juguito yupi pasa casi por gravedad. Por eso que si una persona se empieza a sentir mareada, ¿qué hacían las viejitas? ¿Qué les daban para tomar? Agüita con azúcar, porque pasa rápidamente, ya vamos a ver ahora la digestión, pasa al intestino rápidamente, se digiere muy fácilmente y se absorbe al tiro. Si fuese un problema de que tenemos baja la glicemia. ¿Se entiende, no? Entonces, hay hartas cosas que podemos ir aplicando. Entonces, también importa mucho cómo hagamos ese juego de fase cefálica, estomacal y intestinal, según cuántos alimentos estemos consumiendo. Doy el aviso nomás. Si alguien de acá come chocolate, o toma cerveza, o se fuma un cigarrito, o come comida con un poquito más de, ¿cierto?, de especia, y sufre esos malestares, vaya al médico, porque eso puede ser indicativo de otra cosa. ¿Ya? No por el fin de asustarlo, pero si no se hace y fuese el peor de los casos, podría terminar con cáncer estomacal o cáncer esofágico, así que hay que ir al médico, por si acaso. Si les interesa, lo conversamos en fisiopato. ¿Ya? Ya, y acá está lo que le mencionaba. El control, ¿cierto?, nervioso del nervio vago, dado, ¿cierto?, por el parasimpático. Y lo interesante es que el parasimpático, por el nervio vago, controla prácticamente todo el tracto digestivo, salvo la última porción. La última porción depende de las raíces sacras, porque recuerden, parasimpático es cráneo sacro, ¿ya? Y la gracia de esto es que el nervio vago, como controla todo, presenta muchas ramificaciones que permiten tener controles ciertos variados. Pero ¿cuál es el problema? Que el paciente tenga una vagotomía. Puede ocurrir. Entonces, ponte en la posición de que un paciente tenga una vagotomía
¿qué va a ocurrir en menor medida? Entonces, cuando te estén mencionando cómo activamos el estómago, el páncreas, la vesícula biliar, etcétera, etcétera, tienes que pensar, ya, ok, si tuviese una vagotomía, obviamente esto va a estar mucho más disminuido. Entonces yo te podría preguntar, ¿qué esperaría que ocurra con un sujeto que tenga una vagotomía? Y ahí te puedo poner varias alternativas. Se me está ocurriendo ahora. ¿Me siguen, chicos? Ya. Y obviamente, la estimulación parasimpática va a aumentar el sistema, o la actividad del sistema nervioso entérico y va a llevar a que podamos, ¿cierto?, tener mayor actividad digestiva. Lo importante es que el parasimpático trabaja mediante la secreción de acetilcolina, el clásico, pero acá hay algo nuevo, anoten, mediante la secreción de inhibidores, como el óxido nítrico. Y usted dirá, profe, ¿para qué sirve el óxido nítrico? Para relajar músculo liso. Por lo tanto, yo puedo relajar esfínteres. Si quiero que el alimento pase de un punto a otro, puedo relajar un esfínter. O si quiero que el jugo pancreático y la bilis pasen al duodeno, relajo el esfínter de Oddi para que pase al duodeno. Entonces es importante. Y también un péptido que se llama péptido intestinal vasoactivo, VIP. Es fácil de recordar, por las zonas VIP, ¿cierto? Y lo interesante es que este también tiene un efecto, ¿cierto?, de relajación. Y además, solamente como un detalle, porque no está en la clase y dudo que lo vayan a mencionar las otras profesoras, esas sustancias como el VIP también pueden actuar a nivel del sistema nervioso central para indicarte si hay saciedad o ya no tenemos que comer más. Entonces, bastante interesante. ¿Ok? Mira el VIP. Péptido intestinal vasoactivo. Pero si lo pregunto, lo voy a preguntar por VIP. Yo creo que es más fácil que lo recuerde. ¿Ya? Bien. Por otro lado, el simpático ya dijimos, ¿cierto? El simpático está inhibiendo, así que no vamos a entrar en detalle. Y hablemos ahora de qué está ocurriendo en la boca. ¿Qué se está secretando? Ya, acá hay que tener cuidado con una cosita, chicos. Atención con esto. No porque yo diga que algo se secreta en una parte, quiere decir que va a trabajar en otra. ¿Me explico? En la boca, nosotros secretamos agua, bicarbonato, ¿cierto? Queremos controlar cierto pH, hay también cantidades pequeñas de iones. De hecho, es muy importante que haya poco sodio, porque el sodio que nosotros sensamos para sabor salado, entonces tiene que haber poco de sodio. ¿Cierto? Mucina, que es la proteína que permite generar moco, ¿cierto? Mucosidad. Lisosima y antibióticos, o sea, y anticuerpos. Por la lisosima es una enzima que destruye la pared bacteriana. Entonces mantiene la microbiota controlada en la boca, ¿ya? Porque la boca no es estéril. De hecho, una mordida humana se infecta más rápido que una mordida de perro, ¿ya? Y también anticuerpos que nos permiten controlar y protegernos, ¿cierto?, de los patógenos. Pero aparecen enzimas. Y se secreta amilasa, que el nombre lo dice, permite digerir carbohidratos, almidón. Por lo tanto, yo que puedo decir que está ocurriendo en la boca es que hay digestión de carbohidratos, parcialmente. Hay digestión parcial de carbohidratos. Eso quiere decir que no voy a generar pura glucosa en la boca, porque eso no ocurre. Genero oligosacáridos, o sea, genero hidratos de carbono de distintos tamaños, pero no necesariamente glucosa. ¿Ok? ¿Cómo puede usted hacerlo? Mire, este es un experimento que yo también lo hice en el colegio y me di cuenta que se desfasa hace mucho, así que seguramente usted no se lo vio. Tú puedes tomar 2 tomitos de ensayo, igual ya un poquito nervioso, y pescaba cualquier compañero de curso y decía, ya no lo sabía. Y lo tenía acá escupiendo todo el rato. Entonces, cuando ya estaba con una cantidad suficiente de salida, pescábamos maicena de suelta agua, que es almidón de maíz, y le echábamos esto un poquitito ahí. Y el otro tubo que tenía agua solamente, para mantener los mismos volúmenes, ¿cierto? Le agregamos también la maicena y lo mezclábamos los dos. Y lo dejamos a 37 grados Celsius, que no teníamos, porque no teníamos. En cada tubo, y donde el compañero escupió, no se marcaba porque no existía almidón, porque había sido digerido. Listo, un experimento sencillo para mostrar a los cabros chicos. Tú estás discreta en la boca, ningún problema, pero necesita ambientes ácidos para poder funcionar. La lipasa lingual necesita un ambiente ácido para funcionar. Y la boca no es ácido, es neutro. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ¿dónde va a comenzar la digestión de lípidos o de grasas? El estómago. En el estómago.
¿Se entiende? Y esto es importante porque usted podría pensar, y no estaría mal que lo haga, profe, pero si el estómago el pH es tan ácido, ¿no se denatura la enzima y pierde su función? Es que cuidado, existen enzimas que son altamente resistentes al pH ácido. Una de ellas son las lipasas. Y es más, en el estómago también secretamos lipasas y también funcionan. ¿Ok? Ahora, si lo vamos a tomar en cuenta de qué tanta digestión tenemos, en el estómago la digestión de grasas no es abundante, más bien de cadena corta. ¿Ok? Es algún aporte, no es tanto. La digestión de grasa importante ocurre en el intestino. Después lo vamos a ver con las enzimas pancreáticas. Por lo tanto, sabemos qué se está secretando, ¿cierto?, en la boca. Sabemos que obviamente va a depender de la acción simpática y parasimpática, pero acá hay que tener cuidado. Le voy a explicar de la siguiente manera. Si yo te digo, se activó simpático, y te pregunto, ¿estimulo las células productoras de saliva? ¿Cuál sería tu respuesta? Repitamos la pregunta para que todos, tranquilos, tranquilos. No digo que esté mal. Activé el simpático. ¿Estoy estimulando las células productoras de saliva? Sí, estaba lo correcto ayer. La diferencia está, ¿estoy generando vasoconstricción o vasodilatación? El simpático genera vasoconstricción. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado? Voy a producir saliva, pero con un volumen pequeño y muy poca cantidad de enzimas y más bien es muy mucosa. Y la sensación que tienes tú es que se te seca la boca. Por eso que los sujetos que salen adelante, o los políticos, ¿cierto? Le ponen siempre su botellita, su vasito de agua, porque con todas las mentiras tienen que estar tomando agüita porque están nerviosos. ¿Sí o no? Y esto es importante cuando hay una reunión importante y empieza a ser inquisitivo, inteligentemente inquisitivo, y ves que, bueno, y toma el vasito y empieza a tomar agüita, y lo tengo, por si acaso. Ese es un detalle interesante. Ya, sigamos. Entonces, obviamente, la diferencia va a estar más bien en el volumen, ¿ok? En cambio, si el parasimpático está funcionando, también estimula la producción de saliva, va a aumentar un poquito la actividad, la presencia de enzimas, pero la vasodilatación lleva a que aumente mucho el volumen de saliva que se está generando, ¿ok? Por eso se te hace agua en la boca. Ya, acá está lo que yo le comentaba sobre la enzima, no es necesario, ¿cierto?, mencionarlo más, pero eso sí, la amilasa salival, como actúa en la boca, se inactiva una vez llegando al estómago, ¿cierto? En contraposición a lo que pasaba con la lipasa, que no funciona en la boca, pero sí se activa en el ácido estomacal. Y como te dije, te permite degradar, pero de manera, ¿cierto?, no muy eficiente, grasas, porque eso viene después. ¿Y qué otra cosa ocurre en la boca? La famosa digestión mecánica, que no es nada más que se desconfiguró, se ve feo. Bueno, no importa. Se genera, ¿cierto?, la digestión mecánica por las piezas dentales, lo cual implica que es muy importante, ¿cierto?, tener un control de esto y obviamente el cuidado de las piezas dentales. Por eso despega para la otra cara. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo ocurre el proceso de deglución? ¿Ya? La deglución depende primero del sistema nervioso central. Hay centros de deglución en el bulbo raquídeo, por si acaso. En el bulbo raquídeo tengo centros de deglución. Y cuando yo estimulo los centros de deglución en el bulbo raquídeo, inhibo parcialmente los centros respiratorios, lo cual es súper coherente, porque tu sistema se asegura de que cuando estés tragando un alimento, no estés estimulando la inspiración porque es peligroso. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer nada más para proteger la vía respiratoria. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando tú estás deglutiendo, el objetivo obviamente es que el bolo alimenticio, que ya tiene consistencia suficiente, volumen de agua suficiente, ¿cierto? Y obviamente consistencia de la cantidad de masticaciones que le diste es suficiente, va a pasar a lo que se conoce como la fase oral, en donde la lengua, que no se olviden que la lengua, de hecho, nosotros no tenemos una percepción clara de la lengua, es todo esto, es una bola de músculo, ¿ok? Y por lo tanto la lengua, si usted ahora conscientemente lo hace cuando esté comiendo en el almuerzo, se da cuenta que lo que hace la lengua es estar como una pala, que está mezclando el alimento de un lado a otro, mientras tú estás masticando, para que se junte con la saliva. Y cuando vas a tragar, ¿qué es lo que hace la lengua? Empuja el alimento hacia la parte posterior de la boca, ¿cierto? Donde se encuentra, ¿cierto?, el acceso a la nasofaringe. Y obviamente el cuidado es que queremos que esa vía se cierre, ¿cierto? Entonces el bolo pasa a la orofaringe y pasamos a la fase faríngea, que es completamente involuntaria. Por eso es que cuando tú estás tratando de comer y como que te das cuenta que no, mejor no, es peligroso y tratas de hacer todo de poder eliminarlo, aún estamos en esta fase. ¿Ok? No hemos pasado a la fase faríngea. En la fase faríngea, que es involuntaria, el alimento que ya está pasando a la orofaringe va a inducir que se genere un reflejo de devolución, ¿cierto? Se activan los centros.
y se cierra inmediatamente la nasofaringe, que está dada o representada por esta estructura que está acá. ¿Cómo se llama esa pequeña estructura que está ahí? Que tú ves colgando. Ah, La úvula, ¿cierto? Porque lo voy a contar como úvula, no como campanilla. O sea, es la úvula. Y la gracia de la úvula es ascender para tapar la vía nasal. Porque de esa manera evitamos que cuando estés deglutiendo el alimento se vaya por un camino equivocado. Ahora, si estás deglutiendo y alguien te induce una expiración forzada en el momento, como reírse, la úvula no alcanza a ascender, por lo tanto el alimento... Y eso le pasa a los cabros chicos, ¿cierto? Ahí el tallerín. Entonces, obviamente, la gracia que tiene es que nosotros nos protejamos. Ahora, cuidado con lo siguiente. Solamente se lo menciono porque creo que lo vamos a tener que tocar como detalle en fisiopato. Los sujetos que consumen drogas como cocaína, que exacerban la acción simpática, llevan a que, como se aspira, ¿cierto? Lleva a que esas zonas asociadas al paladar también, ¿cierto?, tengan mucha vasoconstricción. Entonces haya necrosis tisular. Y al haber necrosis se va desprendiendo el tejido y por lo tanto queda abierto. Entonces, en esos casos es esperable que ocurra exactamente lo que te estoy mencionando, pero no es porque no esté ascendiendo ¿cierto? La úvula, es porque hay pérdida de tejido, por si acaso. ¿Ya? Si usted tiene gana y estómago, busque imágenes donde se puede ver, ¿cierto?, cómo se va perdiendo zona de paladar blando. ¿Ya? Ya. Luego, una vez que ocurre eso, ¿cierto? El alimento va impulsado hacia la parte posterior y va a empezar a descender. La epiglotis, que es la que está acá, esta que está acá, ¿cierto? Lo que va a hacer es cerrar el paso a la laringe con el objetivo de que el alimento nunca pase a la vía respiratoria. Y pasa directamente al esófago, ¿cierto? El cual, primero, tenga presente lo siguiente. Cuando el alimento está por llegar al esófago, el esófago presenta una pequeña relajación. Se llama relajación receptiva. El esófago presenta una pequeña relajación que se llama relajación receptiva. Pues el objetivo, el nombre lo dice, el esófago se dilata levemente para que el alimento encaje. Y una vez que encaja, lo puedo mover por peristalsis hacia abajo. Así que la peristalsis esofágica es súper eficiente. Tan eficiente, les cuento una cosita. En los años... ¿A qué hora hacemos break siempre? pero a la hora. Tienes que esperar al break, pues, hijito. Ya entraste ya, pero tienes que esperar al break. Pues esa es la norma que había entregado, por si no me interrumpe la clase. Ya entraste ya, insisto, ya entraste, anda, anda. ¿Ya? Porque además interrumpe la clase, estimado. Y es re fácil que me pierda yo. Ya. ¿Qué fue lo último que dije? No, Receptiva. Perfecto, ¿cierto? Y obviamente permite que ocurra, que encaje el alimento y pueda avanzar. Pero yo dije otra cosita. La peristalsis que realiza el esófago, que ya estamos en la fase esofágica, la peristalsis es súper eficiente. Entonces, en los años 50, si no me falla la memoria, era en esa década, a un sujeto le dieron a tomar líquido de contraste, pero lo colgaron de los pies. Entonces tú podías ver que, pese a que estaba colgando de los pies, tomando líquido, que no esperaría que por gravedad no va a subir nunca, era tan eficiente la peristalsis que tú podías ver que el tipo tomaba y aún así llegaba al estómago el líquido de contraste. ¿Ok? Súper eficiente. ¿Ok? Ahora, no lo recomiendo porque tú sabes que estar tomando líquido horizontal, inclusive acostado, te puede traer algunos problemas. ¿Ok? Pero es eficiente. Ahora, la gracia es que apliquemos lo que habíamos conversado anteriormente, que es cierto el reflejo peristalsis. Y la gracia es que obviamente se dirige al estómago. Pero el esófago tiene tres tipos de peristalsis. Dos puntos. Peristalsis primaria. La peristalsis primaria, chicos, es una contracción peristáltica, obviamente, ¿cierto? Pero de intensidad media. Es la peristalsis que permite que tú puedas alimentarte con un, ¿cómo se podría decir? Con un bocado de tamaño normal. O sea, tú comiste y simplemente tragaste y no sentiste nada más. ¿Ok? ¿Por qué dije que no sentiste nada más? Porque viene el segundo ejemplo. Peristalsis secundaria. ¿Quién de acá, y es muy probable que a todos le haya pasado, masticó un bocado suficientemente grande que cuando empezaste a tragar dijiste, oh, era mucho, y empezaste a sentir que te dolía trabajar? Y ya no puedes hacer nada, ¿cierto? Esa es la peristalsis secundaria. Porque el esófago, su pega es propulsar. Por lo tanto, si el bolo alimenticio es más grande de lo normal, va a tener que contraerse con más fuerza con el objetivo de que se pueda propulsar hasta el estómago. ¿Estamos? Yo no lo recomiendo porque obviamente a quien molesto, ¿cierto? No debería ser porque tu cuerpo tiene sus medidas, por así decirlo. ¿Estamos?
Y el tercer movimiento se le conoce como movimiento de aclaramiento, que también es una peristalsis, por si acaso, pero ocurre en los periodos entre comidas. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, durmiendo, el esófago presenta una peristalsis de intensidad media pequeña, y lo que hace es simplemente empujar todos los restos que hayan quedado, porque la gracia es mantener las vías desocupadas, despejadas. Movimiento de aclaramiento. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Perfecto. Y obviamente ese va a depender, ¿cierto?, de los periodos entre comidas. Ya. Acá podemos ver lo que yo les mencionaba. Miren, chicos. Hasta cierto punto, el esófago superior, la parte superior del esófago tiene musculatura estriada, entonces yo podría, si es el caso de que me siento en peligro, tratar de poder eliminar lo que estoy tratando de tragar, ¿ok? Pero ya una vez que pasamos a la zona de musculatura lisa, obviamente ya no hay nada más que hacer. Acá está muy grande, si esto es más pequeño esta zona. Pero me interesa lo siguiente, miren, en el momento que ocurre la deglución, vean cómo ocurrió, miren por favor, la relajación receptiva del esfínter esofágico, ¿cierto? Para que encaje el alimento, y la contracción que va viajando a lo largo de todo el sistema hasta llegar al esfínter esofágico inferior, donde ocurre también una relajación receptiva. Y tenga presente lo siguiente, son 5 segundos. La función del esófago es simplemente conducir. No hay nada más. No se digiere, no se absorbe, por lo tanto, el tiempo de paso o de tránsito es súper corto. ¿Ok? Esa es la pega del esófago. Y el esfínter esofágico inferior, que es el que mencioné recién, es el que podría traer problemas de baja contracción, que llevaría a que se generen los reflujos que yo mencioné hace un ratito. No vamos a profundizar más porque no es necesario. Y hablemos del estómago. Ya, en el caso del estómago, chicos, denme un segundito. Ya, me he dicho. Ya, entonces, en el caso del estómago, vamos a hablar de, primero, cómo se comporta la motilidad. Esta cuestión de acá. La motilidad estomacal parte, obviamente, desde la parte superior hasta llegar a la parte, ¿cierto?, final, el antro, donde, ¿cierto?, pasando de fondo, cuerpo y antro. La gracia es que nosotros vemos que cuando el alimento está por llegar al estómago, se produce, ahí sí, también una relajación receptiva en el tubo. ¿Ok? Y esto va a llevar a que el alimento ingrese con facilidad y comience posteriormente la peristalsis con retropropulsión. ¿A qué me refiero? Ujú. Miren, chicos, ¿por qué no me deja? Qué raro. ¿Ves? Ah, ya sé por qué. Deme un segundito. Por esto. Disculpen, chicos. Se sigue grabando, ¿no? Por si acaso, no se asusten. El esfínter va a tener un mayor tono contractil, el esfínter pilórico. ¿Y eso va a llevar a qué? Y que el alimento no pueda pasar del estómago y sufra una retropropulsión. ¿Me siguen? Muy bien. Lo que tenga que pasar al intestino delgado tiene que tener entre 1 y 2 milímetros de diámetro, no más. 1 y 2 milímetros de diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que el contenido estomacal, si no cumple con esa normativa de tener 1 o 2 milímetros de diámetro, va a ser el que va a sufrir la retropropulsión y va a seguir siendo, ¿cierto?, tratado de molerse por el estómago. Por eso es tan importante que usted mastique bien, porque si no mastica bien, esto se va a prolongar mucho más. ¿Me siguen? Y obviamente el estómago va a permitir, una vez que ya haya pasado el periodo de comida, también poder librarse de aquellas sustancias que no se pueden digerir. Les doy un ejemplo sencillo.
¿Cuántos de ustedes alguna vez vieron un caso de algún niño que se tragó un botón? Cuando estaban chicos. ¿Tú te tragaste un botón? ¿No? Ah, ya, que te empezaste a reír. ¿Qué pasa? Cuando se traga un botón, primero el susto es que se vaya a atragantar, ¿cierto? No pasó, pasó de largo, ya. Si tú le dices al médico, mientras no sea nada metálico, tengan cuidado, hay unos cabros que están jugando con estas cuestiones de los desafíos de las redes sociales y están tragándose pequeños imanes, imanes de alta intensidad, por jugar. Pero esas cuestiones se encuentran dentro y te obstruyen la vía. Entonces, hay cirugía inmediata, ¿ya? Por si acaso. Ya, volvamos al caso. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Estábamos hablando sobre. Uy, se me fue la onda, ¿no? Y el botoncito, ya, disculpen, hoy si hoy día es un día difícil para mí, chicos. Les pido cierto paciencia. Entonces, ¿qué pasa? El chico se tragó el botón y resulta que después con el tiempo aparecieron las deposiciones. Un botón tiene más de 1 o 2 milímetros. Entonces, ¿cómo miércoles apareció? Y acá aparece el tercer movimiento que hay que manejar. Se llama, anote, complejo migratorio motor. CMM. ¿Ya? Así tal cual. Complejo migratorio motor. También ocurre entre los periodos de comida. Ocurre entre los periodos de comida. Cuando estoy en ayuna, por ejemplo, estoy durmiendo. ¿En qué consiste? Ahora sí. Consiste en que se genera una contracción peristáltica desde el estómago, permitiendo eliminar elementos que tengan hasta 10 milímetros inclusive, pero que parte del estómago y recorre todo el intestino delgado y el colon. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Cuando ya pasó el periodo de digestión y lo que no pude digerir y no pude absorber quedó ahí, yo lo voy a arrastrar para que sea finalmente eliminado en la deposición. ¿Me siguen? Por eso, que si alguien tiene la mala idea de masticar muy poco el alimento, algo irá a aparecer en las deposiciones y te vas a dar cuenta que no masticaste. ¿Sí o no? Sí. Y a eso me refiero. ¿Qué dijiste? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien, estoy de acuerdo. Uncho. Ya, sigamos. Moraleja, mastique mucho. Ya, ahora, ¿el estómago tiene más funciones? Sí. El estómago también tiene funciones asociadas a almacenamiento, pero temporal. ¿Ya? Temporal, porque obviamente si estoy en la fase intestinal, el estómago almacena temporalmente la comida hasta que sea necesario. O, otro caso, estoy comiendo y llegaron unos motochorros y yo tengo que salir corriendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inhibe la función digestiva, estamos en Latinoamérica, así que lo que estamos, ¿cierto? Y obviamente el estómago, por un momento cierto, bien breve, me está conservando o reservando la comida. También importante, el ácido estomacal tiene como función la de protegernos y eliminar bacterias. Pero acá, ojo con esto, por favor. El estómago no es estéril. El estómago no es estéril. El estómago tiene patógenos o puede tener bacterias que son beneficiosas. Si tú eres bueno para comer kéfir, entonces tienes normalmente bacterias beneficiosas que son los lactobacilos. Kéfir. El yogur de pajarito se llama kéfir. ¿Ya? Las abuelitas hacían yogur de pajarito. ¿Cierto? ¿Cómo? Sí, es que yo de hecho kéfir lo conocía acá en el sur. Ya, el asunto es que tú puedes tener lactobacilos que están, ¿cierto?, en el estómago y te protegen porque como ocupan el espacio no permite que los patógenos puedan ocupar ahí. Está como ya, ¿cierto?, colonizado. Pero hay otras bacterias como el Helicobacter pylori. ¿Lo han escuchado alguna vez ahora? Ya. O si te diste ¿cierto? Comiste alimentos que venía contaminado con restos de deposiciones, Escherichia coli fácilmente. Entonces, ¿cuál es la gracia? El ácido estomacal elimina estas bacterias y baja la carga bacteriana. Ojo, baja la carga bacteriana, no la elimina completamente. Entonces, ¿cuál es el punto clave acá? Es la carga bacteriana. Si tú te comiste un platito de comida que es, no sé, un completito que hizo tu abuelita en la casa, se lavó las manitos la señora, la comida está, ¿cierto?, rica, tenía bacterias, pero tenía pocas. Ahora, si te vas a los carritos, acá al lado, donde te reciben la plata, se rascan y además te hacen el completo, ¿cierto? La carga bacteriana es mayor. Por lo tanto, el estómago no se la puede, entonces por eso te enfermas, por si acaso. ¿Ok? Las bacterias están. Ya, ¿qué más? Libera un factor. El estómago secreta un factor que se llama factor intrínseco. Súper importante para la absorción de la vitamina B12. A ver si se acuerdan, ¿por qué era importante la vitamina B12? ¿Para? Vamos, chicos. ¿Para qué era importante la vitamina B12?
Para las mujeres particularmente, muy importante si es que dejan de comer carne. Acá ya te cuando dije para las mujeres, ¿cierto? No, me voy a quedar la palabra. Ah, ya. Sí, po. Es porque la vitamina B12 es fundamental para, bueno, entre otras cosas, para sintetizar ADN, ojo, para producir mielina. Si yo no tengo vitamina B12, en mucho tiempo voy a empezar a tener problemas. ¿Ok? Y obviamente lo que hace el estómago con este factor es atrapar la vitamina B12 y darle estabilidad, porque es súper súper inestable, se rompe con facilidad. Entonces, cuando pasa del estómago al duodeno, la vitamina se libera y ahí el factor intrínseco aprovecha y se une. Y entonces después tu sistema reconoce ese complejo y lo absorbe. Y todo el resto es cuento sabido. ¿Ok? Así que es fundamental. Por lo tanto, si yo no produzco vitamina B12, por ejemplo, hay patologías autoinmunes que atacan el estómago y eso sí va a empezar a tener anemia. También se secreta moco con bicarbonato para proteger. Pregunta, ¿cómo el bicarbonato nos está protegiendo con el epitelio estomacal? Y aparece nuevamente en nuestra querida ecuación. Quiero que tenga una abundancia en el estómago. Y si yo estoy secretando mocos con bicarbonato, ¿qué estoy haciendo? Obligando a que ocurra esto y el CO2 se pierde. O sea, cada vez que estás comiendo tú eliminas CO2. Y por eso tú, pues es normal. ¿Ya? Hasta las princesas lo hacen. Entonces es importante. Y usted dirá, profe, y tiene algo relacionado con el hecho de comer chicle y ahora te explico. Ese moco estomacal, que tiene, es una cobertura grande, ¿cierto? Con bicarbonato, solamente se secreta si es que hay estimulación mecánica en la pared estomacal. O sea, si hay alimento. ¿Me siguen? Si yo como chicle todo el día, o sea, literalmente se le va el sabor, saco y abro otro y estoy todo el día. Ya tengo así un maxilar, ¿cierto? Musculoso. ¿Qué pasa? Vas a estar todo el día en fase cefálica, estimulando la producción de protones, pero no hay nada en el estómago que induzca la producción de moco. Por lo tanto, esa capa de moco va a empezar a acabarse, se va a empezar a gastar y el epitelio va a quedar desnudo y ahí va el ácido y las enzimas estomacales y empieza a generar la úlcera. Por lo tanto, cuando te decían que era malo comer todo el día chicle, es verdad, por si acaso. ¿Ok? Ahora, no es malo comerlo justo después de la comida, porque te permite sacar los restos de alimentos. Pero ese ratito cortito nomás, media horita, listo, se elimina. ¿Ok? Si hasta los pueblos precolombinos comían chicle, por si acaso. Por la misma razón, hasta los egipcios también hay chicle del tiempo de los egipcios ahí encontrado, por si acaso. Ya, ¿qué nos queda? La actividad motora ya la explicamos, se secretan enzimas, aparte de ácido, y acá hay que ser cuidadoso. En el estómago se secretan dos enzimas. Vamos notando. Se secreta pepsinógeno, y acá aparece un nombre que les va a parecer cierto extraño. Las proteasas, muchachos, se secretan en forma inactiva. Por eso se llama pepsinógeno. Una enzima inactiva es un zimógeno, con Z, ¿ya? Por lo tanto, el pepsinógeno se secreta de esa manera porque así yo no me autodigiero, ¿cierto? Y cuando el pepsinógeno pasa al estómago, el ambiente ácido lo rompe y lo activa. Y se transforma ahí en pepsina, ¿ok? Por lo tanto, la pepsina comienza a digerir proteínas, pero particularmente de la siguiente forma. Muchachos, una proteína, no sé, comiste una grieta, tiene hemoglobina. La hemoglobina tiene una estructura de. Cuando llega al estómago con el pH ácido, ¿qué le pasa a las proteínas? ¿Qué quiere decir que se denaturaliza? Queda como una, ¿cierto? Cadena de aminoácidos. ¿Sí o no? La pepsina es una endoproteasa. Endoproteasa. ¿Por qué? Porque actúa acá, miren. Voy a ponerlo así como un cuchillo. La pepsina es una endoproteasa, por lo que hace, por lo tanto, lo que hace es portar al interior de la cadena de aminoácidos, generando oligopéptidos, o sea, péptidos de distintos tamaños. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? ¿Usted dirá, profe, esto tiene alguna relevancia? Sí, porque yo absorbo aminoácidos, no oligopéptidos. Entonces, la digestión estomacal de proteínas no es 100% efectiva para lo que nosotros necesitamos. ¿Me siguen? Por otro lado, también se secreta lipasa estomacal y llega a la lipasa lingual.
Por lo tanto, ¿qué otra cosa se está digiriendo en el estómago? Grasas. ¿Ya? De cadena corta, ¿cierto? Y obviamente no es una digestión muy relevante. ¿Listo? Lo importante es que las enzimas que funcionan en el estómago, cuando llegan al duodeno, se inactivan, porque pH ácido tengo que neutralizar. Entonces ahí se dan cuenta que ya no están las enzimas funcionando, pero ahí el páncreas se encarga de entregar las enzimas que faltan, ¿ya? Y ya explicamos, ¿cierto?, lo que sería el movimiento para poder vaciarse. Estamos listos, podemos continuar. Me detengo y les pregunto si me siguen hasta acá. ¿Sí? Acá podemos ver qué se está secretando en el estómago y qué célula es la encargada. Entonces, presenten, ¿cierto? Tengan presente lo siguiente, muchachos. Primero, tengo secreción de tipo exocrina, o sea, estoy secretándolo al lumen estomacal, y tengo secreción endocrina y paracrina, o sea, son hormonas que actúan a través de la sangre o de manera localizada en las células cercanas. ¿Ok? Y aparece todo lo que mencioné. ¿Qué es lo que contiene la secreción? ¿Qué estimula la secreción? ¿Y cuál es la función de esa secreción? ¿Ok? Primero, las células de la mucosa secretan moco alcalino, que fue lo que explicamos recién. ¿Qué estimula la secreción? Estimulación mecánica, ¿cierto? Porque hay contenido dentro del estómago. Y su función, protegernos contra el ácido y también las enzimas que están en el lumen, ¿cierto? Metaletrabajando. ¿Ok? Después aparece la tercera célula, la segunda célula. Se llaman células principales, así se debería poner en castellano. Células principales. Ellas son las que secretan las dos cosas que mencioné recién, lipasa y el pepsinógeno. Anótelo. Las células principales secretan, aparte del pepsinógeno, también secretan la lipasa. Y acá sería bueno que ustedes, voy a ponerlo con... Lo voy a dibujar para que quede grabado, porque esto es importante. ¿Qué estimula la secreción de pepsinógeno y lipasa? Ojo, primero, acetilcolina, lo cual me está diciendo claramente, acá tengo la acción parasimpática, ¿cierto? Y aparece gastrina. Y acá nos vamos a demorar un poquito porque este es muy importante. Gastrina, dos puntos. Es el regulador más importante en la secreción estomacal. La gastrina es el regulador más importante en la secreción estomacal. Usted, si quiere ponerlo para recordarlo, es el canapé de huevo, está metido en todos lados. En todos lados aparece. ¿Ya? En todos lados. Es el regulador más importante. En la secreción estomacal. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que ya para que haya secreción de pepsinógeno y lipasa, tiene que haber, aparte de la acción parasimpática, tiene que haber gastrina. Aparece ahí. Y como les dije, ¿cuál es la función del pepsinógeno? Cuando se activa, comienza la digestión de proteínas como una endoproteasa. Ah, y no les dije el otro nombre, ¿eh? ¿Cómo se llaman las otras enzimas que actúan por acá? Miren, por los extremos, y empiezan a liberar aminoácidos individuales, se llaman exoproteasas. Pero no están en el estómago. Las vamos a encontrar en el duodeno, en el intestino delgado. ¿Ya? Cuando yo te diga, esta es una endoproteasa, esto es una exoproteasa, ya sabes a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Ya, volvamos al estómago. Y aparecen nuestras células parietales o también células oxínticas, depende de cómo usted lo haya estudiado. Son estas células las que secretan el ácido estomacal y secretan el factor intrínseco. ¿Qué cosa estimula la secreción de esto? Aparece otra vez la acetilcolina, ¿cierto? La acción parasimpática. Nuevamente la gastrina, pero aparece un elemento adicional, la histamina. Y usted dirá, profe, ¿y por qué lo pone distinto? Porque la histamina, dos puntos, es el inductor más poderoso en la secreción de ácido estomacal. La histamina es el que induce de manera más fuerte la secreción de ácido. ¿Ok? Y ahí tengo mi trío, ¿cierto?, de regulación. Para que se secrete ácido necesito acetilcolina, gastrina e histamina. ¿Me siguen? ¿Sí? Y la función ya lo explicamos. La función del ácido estomacal es, ¿cierto?, activar el pepsinógeno, ya lo dijimos, denaturar proteínas y eliminar microorganismos. Dime. De la secreción de ácido estomacal.
Ah, y en el caso del factor intrínseco, ya lo dijimos también, ¿cierto? Permitir la absorción de vitamina B12. Creo que estamos en la hora del break, ¿no? Sí. Ya, todo lo que sea endocrino lo dejamos para la vuelta al break, ¿ok? Ya muchachos, 10 minutitos, recuerden que yo tengo un temporizador para después hacer el test al final. Ok, continuemos. Ok, ya habíamos analizado la secreción exocrina a nivel estomacal y ahora nos está faltando la secreción endocrina. Y en este caso aparece lo que yo le había mencionado ya como los factores importantes. Apúrese, por favor, que ya empezamos. ¿Ya? Apúrese, por favor. Y tenemos primero a las células encargadas de secretar histamina, y en este caso se conocen como las células SL, pero también se le conoce como células H. ¿Ok? ¿Y cuándo se secreta histamina? Cuando hay presencia de acetilcolina y gastrina. Si se dan cuenta, nuevamente aparece acetilcolina y gastrina. ¿Ya? Y como les dije, ¿cuál es la función de la histamina? Estimular a las células parietales principalmente para que secreten ácido estomacal. ¿Ya? Después aparece la célula G. Las células G son las responsables de secretar gastrina. ¿Y cuándo se va a secretar gastrina? Acá no está completo, así que le voy a dar todos los datos. Primero, acetilcolina tiene que haber presente. Dos, tiene que haber producto de digestión de proteínas. O sea, si yo estoy comiendo un poquito de carne y hay algo de proteína, va a aparecer, ¿cierto?, la estimulación para que se secrete gastrina. Y tres, importante, de origen nervioso, la presencia del péptido liberador de gastrina. ¿Puedes mencionar de nuevo la? ¿Mm? Liberador de gastrina, que es de origen nervioso, va a estimular la secreción de gastrina. Como les dije, ¿qué es lo que hace la gastrina? Estimula prácticamente todas las células. Estimula las células parietales, las células secretoras de histamina, ¿cierto? Y obviamente está metida en todos lados. Las células D secretan somatostatina. Y yo les dije, cuando aparezca somatostatina, siempre está inhibiendo. ¿Cuándo se secreta somatostatina? Cuando la secreción de ácido es excesiva, lo cual es coherente. Si tu estómago, a nivel de epitelio, percibe que la secreción de ácido es muy grande, que es peligrosamente alta, se secreta somatostatina, con la cual yo inhibo a todo. Miren, se inhibe la célula parietal, se inhibe la célula G, se inhibe la célula SR. O sea, literalmente es un switch de apagado. Se apaga todo. ¿Me siguen? ¿Ya? Y obviamente va a persistir mientras el pH ácido se mantenga en abundancia. Luego se normaliza el pH dentro de los parámetros estomacales y obviamente se retoma la función. Entonces acá tengo todos los elementos y en teoría somos capaces de responder todas estas preguntas. ¿Para qué se secreta moco alcalino? Ya chicos, ustedes me van respondiendo. ¿Para qué secretamos moco alcalino en el estómago? Para proteger la mucosa del estómago. ¿Para proteger la mucosa de qué? De la zona. Del ácido O gástricos. y de las propias enzimas, como la proteasa, ¿cierto? Ya. ¿Qué función tiene el pepsinógeno? Para degradar las proteínas. ¿Qué tipo de proteasa es? La endoproteína. ¿Qué quiere decir que sea una endoproteasa? Que corta lo desde adentro. ¿Y cuáles serían los productos de una endoproteasa? Aminoácidos. Oligopéptidos, ¿cierto? Oligopéptidos, ya. ¿Y qué célula secreta en este caso la pepsina? ¿O el pepsinógeno? ¿Qué células? La célula principal. Yo le dije que se escribe en inglés aquí. Chief es de jefe, por si acaso, ¿cierto? Pero la palabra que utilizamos en castellano es principales. Bien. ¿Qué función tiene el ácido clorhídrico? Sí, mira la tabla, haciendo memoria de lo que conversó. Pero Degradar elementos. permitir la digestión química, ¿ya? ¿Qué más? Protegernos de las bacterias, ¿cierto? Patógenas. Claro, permite la activación de enzimas, como el pepsinógeno,
y nos protege, ¿cierto?, de las bacterias que pudiesen estar ingresando, porque el alimento siempre trae bacterias, ¿ya? Bien. Y también no se olviden que junto con el ácido clorhídrico, las células parietales también secretan el factor intrínseco, ya que es un factor importante a recordar. Ya, ¿y qué función tiene el factor intrínseco? ¿Por qué era importante? A ver, ¿para qué servía el factor intrínseco? Para la absorción de vitamina B12. Esto es fundamental. Ya. De hecho, si yo no puedo absorber vitamina B12, se pueden generar dos clases de anemia, la megaloblástica o la perniciosa. ¿Ya? Las dos están relacionadas con la vitamina B12. ¿Y quién secreta el factor intrínseco? La misma célula parietal. Así que en teoría podemos responder esto sin ningún inconveniente. Acá podemos revisar un poquito más el control endocrino y acá podemos ver parte de lo que ya habíamos conversado, no está todo. Pero miren, la célula G, y ahí aparece el GRP que yo mencioné, ¿cierto? De origen neuronal, que también estimula su secreción. Esta va a estimular a la célula SL para que secrete histamina, o va a estimular a la célula G para que también, ¿cierto? O sea, para las células oxínticas o parietales para que secreten ácido estomacal. ¿Ok? Y estas células secretoras de ácido dependen de acetilcolina, de histamina y de gastrina. Y si fuese un exceso de protones, las células B secretan somatostatina, que apaga todo, pero acá el ejemplo te dice que inhibe la célula G, con lo cual también se entiende que todo lo demás va a apagarse, porque la célula G está metida, o la gastrina, está metida en todas partes. La pregunta de acá ya se puede responder, ¿cierto? Ya está todo claro. Función de la histamina, gastrina y somatostatina, por lo tanto, yo diría que estamos listos con esta parte. ¿Qué es lo que nos queda pendiente, chicos? ¿Cómo se secreta el ácido estomacal? Acá sí les voy a pedir que hagan una, ¿cierto? No alcancé a modificar ahora. Pónganlo acá. Esto ya no se usa por si acaso, fue descontinuado. El 2019 y el 2020 se completó a nivel de Chile, por lo menos, porque la FDA encontró que habían restos de sustancias carcinogénicas en su producción. ¿Ya? Y te ¿y qué tenía que ver la ranitidina? Se le daba mucho a las mujeres embarazadas para que tuviesen menos problemas de gastritis o de acidez durante el primer trimestre. ¿Ya? Entonces, ¿qué se le da ahora? Famotidina, por si acaso. ¿Ya? No te vamos a preguntar fármaco en la prueba, así tal cual, a no ser que te lo describamos, pero considero que es bueno que tengan la información más actualizada. ¿Ok? Y como hay damas y en algún momento quizás quisieran tener familia, recuerden que después, si tienen mucho malestar, le van a dar quizás un medicamento como ese. ¿Ya? Y la famotidina ha demostrado ser bastante segura para utilizarse en mujeres embarazadas. Ya, al grano. ¿Cómo se secreta el ácido estomacal? La verdad es que esta imagen es muy simple para, así que vamos a dibujarla. Vamos a dibujar cómo ocurre la secreción de ácido estomacal. No sé. Ok. No sé. Como que le enterraron algo. Está... Ya. ¿Cómo ocurre la secreción de ácido estomacal, chicos? Ya, acá voy a hacer con lujo de detalle, así que por favor, tomen las apuntes. Fue peor. Sí. Lo voy a hacer acá. Me va a quedar grabado. Yo voy a levantar la solicitud para que vengan a cambiar esa cuestión. No. ¿Cuánto están pagando, chicos? Vamos. Entonces vamos a ver este caso. Ya, chicos. Para trabajar con esto, vamos a dibujar la célula axíntica. Ahí tengo mi célula axíntica. Membrana apical, membrana vasolateral. ¿Estamos claros, cierto? Para que ocurra secreción de ácido estomacal, lo primero es que el CO2 sanguíneo, que es un gas, simplemente difunda al interior de la célula. ¿Estamos? Por acción de la anhidrasa carbónica, utilizando agua, ¿cierto? Ahí. Vamos a generar dos productos. Por un lado, protones, y por otro lado, bicarbonato, que es la ecuación que hemos conversado hasta el cansancio. ¿Sí o no? Y acá viene el punto clave. Los protones van a ser exportados hacia el lumen estomacal a través de un transportador activo primario, que se llama bomba de protones. Utilizando ATP, lo que hacemos es
exportar los protones intercambiándolos con potasio. ¿Me siguen? Esa proteína es la que es inhibida por el omeprazol. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del omeprazol? ¿Para qué lo utiliza normalmente la gente sin pedirle ayuda a un médico? ¿Para qué lo usa? No sirve de nada para el reflujo. Para la acidez, no lo recomiendo, no sé que se sepa cuál es la razón. Hay que ir al médico. Se utiliza para poder controlar, si que es necesario, ¿cierto?, la producción o la hiperproducción de ácido. Pero tiene que estar determinado por qué o cuál es la razón. Hay personas que lo consumen para evitarse los malestares después de consumir mucho alcohol. ¿Cuál es el problema? Que normalmente les gusta, por lo tanto, repiten y repiten y repiten y después siguen tomando, tomando. Yo voy a producir muy poco protones, o voy a secretar muy poco protones estomacal. Por lo tanto, voy a perder protección contra patógenos y voy a empezar a generar recurrentemente infecciones estomacales. Por eso no lo recomiendo, ¿ya? Y no es un protector estomacal, no es un recubridor de la pared. Entonces hay mucha gente que comete errores garrafales y se consigue de mala forma estos medicamentos y la termina embarrando más. Por lo tanto, ¿qué tenemos afuera ya? Protones. Pero la pregunta es, ¿qué secretamos en el estómago? Ácido clorhídrico. ¿De dónde viene el bicarbonato? O sea, el cloruro. Y para eso, el bicarbonato en la membrana vasolateral es intercambiado por cloruro. Y el cloruro sale por la membrana apical a través de canales iónicos y este simplemente pasa a la sangre. ¿Y cuál es el problema con que pase el bicarbonato a la sangre? Es que va a llevar a que el pH sanguíneo tienda a elevarse, ¿cierto?, momentáneamente. Eso se conoce como, anótelo, marea postprandial o marea alcalina. Preguntan ustedes, chicos, ya que tuvimos la solemne 2 ya. Si yo tengo un pH más alcalino, ¿qué le pasa a la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Por ende, va a ser más difícil que pueda soltar el oxígeno. Cuando yo como mucho, ¿me da sueño o ando todo el rato activo? ¿Ya, po? Porque hay varias cositas involucradas. Cuando yo consumo mucho alimento y tengo que secretar mucho ácido estomacal, también mando mucho bicarbonato a la sangre, se alcaliniza la sangre, el bicarbonato, o sea, la hemoglobina captura el oxígeno y no lo quiere soltar, el sistema nervioso percibe la falta de oxígeno, te da somnolencia, y eso sumado a que mayor cantidad de gasto cardíaco se va al estómago y no tanto al sistema nervioso, va a llevar a que finalmente tengas sueño. Y eso explica por qué si comes mucho, termina dándote sueño. ¿Me explican? Eso se conoce, bueno, en México como el mal del puerco, le decían. Y conversaba con un mexicano que me hablaba de eso. Acá le decimos, se me echó la yegua, ahí está. ¿Cierto? Se me echó la yegua, ahí no me acordaba. Ya, sigamos. Quedó grabado, lo voy a borrar, chicos, porque no puedo, cierto, mantenerlo, ¿ya? Pero ustedes, no sé si ya lo dibujaron, pero ya debería estar todo registrado, ¿ya? Entonces, ahora si analizamos, aparece, ¿cierto?, el omeprazol como un inhibidor de la bomba de protones, pero ojo con esto, ¿ah? El omeprazol para que actúe tiene que ser absorbido, circular en la sangre y desde la sangre pasar al estómago. Por lo tanto, no lo recomiendo tampoco porque se han encontrado algunos documentos que indican que parece que también tiene algún problema de tipo neurológico. Aparte, si tú inhibes mucho la secreción de ácido, vas a impedir la absorción de muchos nutrientes, entre ellos la vitamina B12. Por lo tanto, va a empezar a perder capacidad de producción de mielina y te vas a ver con problemas, ¿cierto?, cognitivos. O sea, no es bueno estar utilizando mucho este medicamento, ¿ya? Y como podemos ver acá, ya no es ranitidina, sino que es famotidina, es capaz de inhibir, perdón, los receptores de histamina. Por lo tanto, por eso lo utilizamos también para tratar esa sensación de acidez en algunos casos particulares. ¿Ok? Para las embarazadas es bastante útil. Y lo demás es todo cuento sabido, era el mecanismo que importaba que usted manejara bien y ya lo dibujaba. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Perfecto. ¿Cierto? Ahí está el mecanismo un poquitito más, ¿cierto? Completo.
Tenemos la presencia, ¿cierto?, también de la bomba de protones. Ahí está el intercambiador de cloruro y bicarbonato, el canal de cloruro, ¿cierto? Y sabemos que los antiácidos, que son, por ejemplo, la sal de fruta heno, es bicarbonato de sodio. Por lo tanto, lo único que hace es unirse a los protones y por eso es que cuando te tomas el heno, tú también eruptas harto, porque eliminas harto CO2, por si acaso. ¿Ya? Es simplemente eso. Tampoco recomiendo estar tomando a cada rato, no es recomendable. Ya. Y lo que sería el vaciamiento estomacal, lo expliqué en la primera parte de la clase, acá para que vayamos recordando. Recuerden que cuando el estómago comienza la contracción peristáltica desde el fondo hasta el antro, ¿cierto? Sabemos que, bueno, hay células con actividad marcapaso que permiten que esto sea de manera bastante ordenada, la contracción me refiero, y sabemos que el esfínter pilórico va a mantener un tono contráctil elevado, permitiendo que solamente pasen elementos que tengan de 1 a 2 milímetros de diámetro. Y si yo estoy en los periodos de ayuno o entre comidas, el CMM, que es el complejo migratorio motor, ahí está, complejo migratorio motor, permite que pueda eliminar elementos que son de más de 2 milímetros hasta 10 milímetros inclusive. ¿Ok? O lo que dijo el compañero que no lo voy a replicar ahora. ¿Estamos? Que va a aparecer después en los desechos. ¿Estamos, chicos? Así que esto ya se conversó. No es necesario, ¿cierto?, repetirlo. Y acá hay un pequeño ejercicio para que usted lo haga. Es de trabajo autónomo, ¿no? Lo pueden responder sin dificultad. ¿Ya? Así que se los dejo ahí, se los planteo para que ustedes lo vayan estudiando. Y podemos pasar a la motilidad, porque mi idea es que hablemos de la digestión y la absorción. Si llega a faltar un poquito de la clase, como hay un test al final, yo les voy a dejar grabado ese conchito que está faltando. ¿Ok? Porque eso sí ya lo guardamos con las profesoras de la otra sección. Entonces, la motilidad general ya la explicamos. La propulsión dada por la peristalsis, ya la explicamos, está detallado. La segmentación, con el objetivo de mezclar el contenido, ¿cierto? Y favorecer la digestión, también ya lo explicamos, está detallado. No es propulsión, pero es mezcla. Es como una digestión mecánica, por así decir, ¿cierto? Y ahora sería ideal, una vez que el alimento pasó al duodeno, hablar sobre las glándulas anexas involucradas. En este caso son el páncreas y la vesícula biliar. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Yo preguntaba sobre los cálculos biliares y que se saque la vesícula. Es que si usted no tiene, o sea, tiene una vesícula con cálculos, y los peligrosos son los pequeños, por si acaso, estos se pueden soltar, miren, y pueden pasar a ocluir la vía biliar. Entonces esto va a llevar a que el hígado no pueda eliminar desechos, empezamos a generar ictericia, entre otras cosas, y falla y daño hepático. O me ocluye la vía común, pancreática biliar. Y eso es peor aún. ¿Por qué? Porque las enzimas pancreáticas se van a empezar a acumular, se van a autoactivar y el páncreas se va a empezar a autodigerir. Y el paciente sufre una pancreatitis, que sí que es fregada, por si acaso. ¿Ya? Por eso es que se corta por lo sano, literalmente se corta por lo sano. Vemos cálculos, chao pescado, se saca la vesícula. ¿Ok? Hoy día es por la laparoscopía, ¿cierto? Hicieron tres incisiones pequeñitas, ¿cierto? Y el tiempo de recuperación es rápido. Y si usted es joven, es más rápido. ¿Ya? Así que no se olviden. Vamos a entender, ¿cierto?, que la vesícula tiene que cumplir cierta función, pero si es peligroso la vamos a eliminar. Así que vamos a analizar ahora qué cosa aportan estos dos elementos. Recordando una cosa. La vesícula biliar, chicos, no produce nada. Lo único que hace es reservar bilis que viene del hígado, por si acaso. Por eso es que si yo pierdo la vesícula, igual voy a tener la función hepática, pero con ciertas limitaciones. ¿Ya? Y el páncreas obviamente tiene una función más que todo digestiva y de control de pH. Así que vamos primero con el páncreas. Resulta, muchachos, que el páncreas, cuando analiza el páncreas, tiene dos funciones. El páncreas endocrino, que es el que secretaba insulina, glucagón, que ya lo vimos, y el páncreas exocrino. Y el páncreas exocrino tiene una estructura que se conoce como el acino pancreático, asociado a un ducto pancreático. ¿Ok? Vamos a por favor. Estos acinos, miren por favor, con sus ductos, van a terminar vertiendo su contenido a un ducto mayor, que es el que finalmente sale del páncreas y llega al duodeno. ¿Ok? Las células ductales son distintas a las células acinares, por ende la función es completamente distinta. En los acinos pancreáticos yo secreto enzimas,
¿ok? Así yo lo abreviaba para estudiar, enzimas. Y electrolito y agua. Pero en los ductos pancreáticos, yo secreto, voy a ponerlo acá al lado mejor, bicarbonato. Y eso es una función fundamental. Si usted se pregunta, ¿por qué, profesor? Sencillo. Si yo no secreto bicarbonato en el cubo pancreático, no puedo neutralizar el pH ácido que proviene del estómago. Y voy a dañar el epitelio y voy a tener una úlcera duodenal. Y eso es bien feo. ¿Ok? Por lo tanto, es súper importante que haya bicarbonato. ¿Qué cosa va a estimular que se secreten estas cosas en el páncreas? Y acá, insisto, hay que trabajar en lógica. El alimento que llega del estómago está cargadito de nutrientes, tiene un ambiente ácido, es hiperosmolar porque hay muchas sustancias disueltas. Todo eso estimula a células que secretan hormonas. ¿Qué hormonas? Por ejemplo, las células I secretan colecitoquinina, la cual va a estimular principalmente la secreción de enzimas pancreáticas, que están inactivas, y también en parte la secreción de bicarbonato. También va a estimular a las células S, que son las... Usted secreta aproximadamente 1,5 litros de páncreas diario, para que se haga una idea, es harto. Y volvamos a la materia de ácido base que complementamos hoy día. Si tengo diarrea, ¿qué es lo que perdía? ¿Protones? Pero en el contexto ácido base. Recuerden, diarrea es acidosis metabólica, porque pierdo bicarbonato. ¿De dónde viene el bicarbonato? De acá. Porque tú estás secretando 1,5 litros al día, que es harto. ¿Ok? Esa botellita, ¿cuánto hace? 150. Es más que eso, casi prácticamente cierto el doble. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo diarrea, obviamente lo que estoy perdiendo es esto. Entonces ahora se entiende mejor, ¿cierto?, lo que estábamos conversando. ¿Ya? Ya. Ahora, las cosas que contiene el páncreas corresponde, en el contexto de enzimas, son enzimas, ¿cierto?, en general, ¿cierto?, variadas, porque permiten, por ejemplo, digerir proteínas, todas en forma inactiva las enzimas, obviamente, porque tienen que activarse en el intestino. Explico cómo. También hay amilasa pancreática, porque la amilasa lingual, ¿cierto?, ya pasó mejor vida en el estómago, hace rato. Lipasa pancreática, porque la lipasa estomacal, cuando se neutraliza el pH, deja de funcionar. Por lo tanto, va a funcionar, ¿cierto?, la que dependa del páncreas. También el bicarbonato, que como lo dije, ¿cierto?, neutraliza el pH, y acá está lo que sería la descripción de lo que mencionamos hace un ratito. Entonces, ¿cómo se activan estas enzimas? Déjenme ver si tengo la imagen acá. No, la explico yo. ¿Cómo se activan las proteasas? Porque son las que más me preocupan a mí. Resulta que cuando tú vas al intestino, voy a dibujarlo así. En el intestino delgado, las células intestinales tienen microvillosidas. ¿Estamos todos claros con eso? ¿Cierto? Entonces, cuando tú analizas el intestino, en la luz del intestino, tengo digestión de las enzimas pancreáticas. Entonces, acá tengo, por ejemplo, un nutriente y lo estoy digiriendo, ¿cierto?, con una enzima en particular, pero que viene ¿de dónde? Del páncreas. Esa digestión se llama digestión luminal, de luz. Digestión luminal. ¿Ok? Pero adicionalmente, las células del epitelio intestinal tienen enzimas propias, que lo que hacen es, estos productos de digestión, que no siempre son el 100%, supongamos que tengo así productos de digestión, van a pasar por estas enzimas y van a ser digeridas al 100% para que puedan posteriormente ser absorbidas. ¿Me siguen? O sea, literalmente el tracto digestivo se encarga de que la digestión sea eficiente y eso. ¿Cómo se llama esta digestión? La digestión del ribete de cepillo. ¿Ok? Entonces, resumidas cuentas, en el intestino, ¿cuántos tipos de digestión existen? Dos. La luminal y la del ribete de cepillo. ¿Ok? Ribete de cepillo. ¿Ya? Es como un ribete. Todo de cepillo. ¿Ya? Y usted dirá, profe, ¿y qué tiene que ver esto con que se activen las enzimas, las proteasas después? Es que resulta que cuando yo, voy a ponerlo con el mismo color, cuando llega, por ejemplo, el tripsinógeno,
al intestino, el intestino tiene una enzima que se llama enteroquinasa. ¿Y qué es lo que hace la enteroquinasa? Transforma el tripsinógeno en tripsina. ¿Me siguen? O sea, el tripsinógeno jamás se va a activar a no ser que sea activado por la enteroquinasa, que solamente está ubicada en el intestino. Y cuando activa la tripsina viene y empieza a activar todas las otras proteasas. Por lo tanto, de esa manera el sistema se asegura, siempre y cuando sea un sistema sano, que las enzimas pancreáticas, principalmente las proteasas, solamente se activen cuando ya estén en el intestino. ¿Así que, chicos? Por eso es importante hablar de la digestión de redes de cepillo, porque es una enzima que está presente en el epitelio. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Entonces, obviamente, ahora tenemos claro que el páncreas está aportando todas las enzimas necesarias para poder, ¿cierto?, digerir todo lo que tengamos que absorber. Entonces, aquí hay unas preguntas que ya las respondimos. ¿De dónde sale la colecitoquinina? A nivel del duodeno. ¿Y producto de qué? De que lleva alimento con ciertos nutrientes, usualmente grasa. ¿Ya? No es malo comer grasa, por si acaso, pero hay que ser controlado. Luego se dirige al páncreas para promover ¿qué cosa? La secreción de enzimas principalmente y en menor medida bicarbonato al jugo pancreático. La secretina, ¿dónde se libera? En el duodeno, por las células S. ¿Y por efecto de qué? Del ácido que acaba de llegar al estómago. Entonces ahí va a promover que se libere bicarbonato al jugo pancreático. ¿Cierto? Está todo, ¿cierto? Ya respondido. Y podemos hablar ahora de la vesícula biliar. Ya. ¿A qué hora dijimos que terminaba esto? 10 para ya, ok. Me quedan como 20 minutos de clase, así que después tenemos que hacer el test. Ya. Entonces, vamos por partes. ¿Cuál es la función de la bilis? Primero que todo, la bilis, muchachos, es un elemento de desecho, principalmente, desde el punto de vista cierto metabólico, porque por ahí yo desecho colesterol. Por ejemplo, a ver, no te muestro. Yo por acá desecho colesterol, ¿cierto? Por distintas razones. Recuerden que la HDL sustrae el colesterol de los tejidos, lo envía al hígado y el hígado después lo puede eliminar por la bilis. Puede eliminar también bilirrubina conjugada, que es lo que se va obteniendo de la hemoglobina cuando se van destruyendo los eritrocitos. Agua, obviamente, electrolitos, ¿cierto? Algunas proteínas, pero poquito. Y también tiene una gran cantidad de ¿qué? De sales biliares y fosfolípidos. Y usted dirá, profe, ¿cuál es la gracia de esto? Las sales biliares o ácidos biliares, principalmente, son los que se encargan de la emulsificación de grasas. Y acá me voy a tomar un poquito de tiempo para que se entienda por qué es importante. Ahora sí retomamos la función digestiva. Ya. Supongamos que te comiste o te tomaste la sopita que te hizo tu abuelita. Y tú ves cómo estaba flotando el aceitito arriba. Esto es grasita. Y resulta que te tomaste la sopa, llegó al intestino y así está la gota de lipídica flotando. ¿Cierto? Que es como literalmente una esfera porque está, ¿cierto?, rodeada por todos lados. Si la enzima, si la gota de grasa es así, en tamaño, y la lipasa pancreática es así, ¿cómo será el tiempo requerido para digerir toda esta grasa? ¿Alto o corto? Largo o corto. Largo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el movimiento de segmentación, rompemos esta gota en múltiples gotitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Generamos estas múltiples gotitas, que como cuando estábamos chicos sabemos que si lo dejamos tranquilito, ¿qué va a pasar? Se van a volver a juntar. Pero en este caso particular, al generar esto, las sales biliares, que son moléculas antipáticas, anótelo, son moléculas antipáticas, por lo tanto, interaccionan tanto con sustancias lipídicas como hidrofílicas. Las sales biliares, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vienen para acá, rodean, ¿cierto?, a las gotas lipídicas, impidiendo físicamente que se puedan volver a encontrar unas con otras. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que esperaba usted que pase? ¿Que puedan volver a juntarse? No. Entonces acabamos de generar una emulsión de grasas.
Y ahora, si volvemos a meter a la enzima en la ecuación, tomando en cuenta el tamaño de la enzima, ¿será más rápido o más lenta la digestión de grasas? Más rápida, porque como aumenté el número de pequeñas gotitas, tengo un área más grande disponible. ¿Me siguen? Entonces, es ahí la importancia de las sales biliares, poder digerir grasas. Y si yo digiero grasas correctamente, las puedo absorber. Si yo no las digiero correctamente, van a empezar a acumularse en el intestino, retienen agua, generan diarrea, se produce también fermentación, se genera meteorismo, que son gases, y la pasamos mal. ¿Me siguen? Por eso es que si yo pierdo la vesícula biliar, tengo que comer menos grasa, porque ya no puedo digerir la misma cantidad que digería antes. ¿Me siguen, chicos? Y la recomendación. Ahora, si pierdo la vesícula biliar, ¿soy incapaz de digerir grasas? No, pero me queda solamente esta zona de acá para poder retener un volumen chiquitito de bilis. Por lo tanto, ¿cierto? Va a ser difícil poder comer grandes cantidades de grasa. Pregunta entonces, ¿qué le ocurre a la bilis dentro de la vesícula biliar? La vesícula biliar cumple, aparte de retener, ¿cierto? Y almacenar la bilis, cumple una función importante, la reabsorción de agua. Y ojo con esto, ¿por qué la vesícula biliar reabsorbe agua? ¿O para qué? Para concentrar la bilis. Entonces piense de la siguiente manera. Si tú vas a ir a lavar loza y tienes un detergente del más barato que te encontraste en la feria, ¿cierto? El domingo, ¿cierto? Un viejito que estaba vendiendo en la calle, y lo comparas con uno de estos que venden en el supermercado que, no sé, pues, no poner nombre ni marca, pero que viene ultra concentrado. ¿Con cuál de los dos puedes lavar eficientemente, no sé, 10 platos? Con la menor cantidad. Con el que está ultra concentrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la... Esto ocurre durante todo el rato que esté la bilis en la vesícula. Si tú te saltas el desayuno, te saltas el almuerzo, te acostaste o quieres bajar, me pasó con un estudiante que en otra universidad que quiso bajar de peso rápidamente, se me desmayó porque no comía. Por lo tanto, ¿cuál es la gracia para evitar tener cálculos biliares? Quizás comer un poquito menos de colesterol, pero nunca saltarse las comidas. ¿Me siguen? Entonces, si tú no tienes costumbre de comer, pero te viene el micro, temprano en la mañana, y ojo, si les causa gracia, cuando le empieza a doler no es ninguna cosa graciosa por si acaso, ¿eh? Es bien complicado. Pero ojo, si no alcanzaste a desayunar, bueno, puedes comerte una fruta en la micro, una manzanita, o déjate el día antes un trocito de pan hecho, ¿cierto? Con un poquito de mantequilla, que la mantequilla aporta grasa, que estimula mejor la secreción de bilis, ¿cierto? Y te la puedes comer en el auto, también en la micro también, o sea, o caminando, sí, también fui estudiante, ojo, ¿ya? Pero ojo con eso, evite ese problema. Tengo hartos alumnos de su edad que tienen vesícula, o sea, que le han ido sacando la vesícula por si acaso. Ya, ¿cómo liberamos o vaciamos la vesícula? Muchachos, ojo con esto. Para que la vesícula se libere, necesitamos de, primero, estimulación parasimpática, miren, acetilcolina. Y además, consecuentemente, necesitamos que se libere colecistoquinina desde el intestino. Por favor. Entonces, la presencia de acetilcolina y colecistoquinina inducen que se contraiga la vesícula para que ésta comience a vaciarse. Pero para que se vacíe tengo que relajar el esfínter. Este esfínter se llama esfínter de Oddi. Y para eso, el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Mediante óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo, estimula su relajación. Por lo tanto, se contrae la vesícula, se relaja el esfínter y todo el contenido, ¿cierto?, biliar pasa al duodeno para hacer su función. ¿Me siguen, chicos? Y para que liberemos este tipo de sustancias, como óxido nítrico y DIP, necesitamos de colecistoquinina, mediante un reflejo vago-vagal, para que podamos, ¿cierto?, estar retroalimentando. Por lo tanto, para que se libere la vesícula, ¿qué requerimos? Que el alimento llegue al duodeno. Eso. Y para eso hay que comer. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Y las sales biliares ya explicamos su función.
¿Qué nos falta? Hablar de digestión de carbohidratos, su absorción, pero nos falta bien poquito, así que seguramente lo que grabe va a ser súper cortito, ¿ya? La digestión de carbohidratos en el intestino también es de tipo, ¿cierto?, luminal y del ribete cepillo. En este caso depende de qué? De la amilasa, que por ejemplo puede empezar en la boca, que permite generar estos oligosacáridos, que en realidad son disacáridos, maltosa, sucrosa, lactosa, y la presencia de enzimas en el intestino como maltasa, sucrasa y lactasa. Y ustedes saben que cuando tengo intolerancia a la lactosa es porque me está faltando esa enzima, ¿ya? Que es común en realidad. El humano siempre va a tender a desarrollar un poquito de intolerancia. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que se genera la digestión final, que también puede ocurrir en el riego del cepillo, y obtengo los monosacáridos, por ejemplo, glucosa y fructosa, o glucosa y galactosa, en la membrana de la célula intestinal tengo el mismo transportador que vimos a nivel renal, el cotransportador de sodio y glucosa, SGLT1. La glucosa ingresa a la célula, se acumula, va a ingresar usando el gradiente de sodio que lo genera la bomba sodio-potasio, y la glucosa que se acumula va a salir por la membrana vasolateral a través de un transportador pasivo. Y la glucosa se parasita. Listo. ¿Ok? Solo la fructosa tiene una diferencia, que como es una molécula distinta, tiene exclusivamente el transportador GLUT5 en la membrana apical. No te vaya a pillar en la prueba, por si acaso, esto es exclusivo. Y después, una vez que entra a la célula, también sale por GLUT2 a la membrana, a través de la membrana vasolateral. Y listo. El manejo de los carbohidratos es sencillo. El mecanismo de transporte también es sencillo. ¿Ok? Les recomiendo, cuando estudie renal, denle una buena pasada al mecanismo porque se repite acá. ¿Ok? Cuando hablemos de la reabsorción de glucosa o absorción de glucosa acá. ¿Qué ocurre con las proteínas? Vamos repasando. ¿Dónde comienza la digestión de proteínas? ¿Cómo? En el estómago, ¿con qué enzima? Pepsi. No. Que se transforma en pepsinógeno, que se transforma en pepsina, ¿cierto? La gastrina es la hormona que estimula la secreción de otras cosas. Entonces, una vez que ocurre eso, del estómago van a llegar péptidos al intestino. En el intestino tengo un montón de enzimas. Tengo la tripsina, decía, ¿cierto?, que venían las enzimas que atacaban por el costado y liberaban aminoácidos. Esas son las carboxipeptidases. ¿Ok? Todo eso va a llevar a la célula y después sale por un transportador pasivo en la membrana vasolateral. Pero también puede ser di o tripéptidos. Eso es la otra opción. ¿Cómo se absorben esto? Mediante un cotransporte con protones. Y si usted está mirando esto y dice, profe, no me es coherente porque los protones los neutralizamos con el bicarbonato pancreático, yo te voy a decir que está en lo correcto. Pero estas células son pillas. Estas células tienen acá un intercambiador de sodio y protones. Por lo tanto, de manera local, estos protones solamente de manera local se liberan e inmediatamente se utilizan para la absorción de dipéptidos y tripéptidos. ¿Me siguen? Y una vez que se absorben, van a ser, ¿cierto?, digeridas por las propias proteasas de la célula y finalmente igual hacia la sangre van a salir solamente aminoácidos. Y listo, tenemos el mecanismo de absorción, digestión y absorción de proteínas. ¿Me siguen, muchachos? ¿Sí? Si quedaste con duda, pregúntame. ¿Sí? Ah, ya, ok. Queda súper poquito va a empezar el test, ¿ya? Sin calma. Ah, tengo que borrar esto, si no es posible. ¿Qué pasa con los lípidos? Este es más fácil de todo. ¿Por qué? Los lípidos necesitan de transportadores para pasar a través de una membrana. Entonces, lo único que necesito es digerir bien. Miren, lo único que necesito es generar la emulsificación, la emulsión de grasas, digerirlas bien,
Y después, los productos que son ácidos grasos libres o monoglicéridos, simplemente difunden a través de la célula intestinal hacia el interior. Es súper sencillo, pura difusión. ¿Ya? Lo interesante de esto, lo interesante de esto es que las sales biliares que yo voy a producir no las pierdo. El 95% de las sales biliares yo las voy a reabsorber a nivel del ilion terminal. Tu hígado no se da el gusto, o tu sistema no se da el gusto de perder sales biliares. ¿Ok? ¿Puede ser repetido? Ilion terminal. ¿Ok? La reabsorción de sales biliares es en el ilion terminal. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Entonces, las grasas se absorben a nivel del ilion terminal y obviamente una vez que ya ingresan, tienen que ser, ¿cierto?, manipuladas. Déjame ver la hora porque creo que estamos justo en la quema. Si me queda el último minuto, se lo pongo. Ya no me queda tiempo. Entonces, solamente para que ustedes recuerden, acá tenemos, ¿cierto?, cómo está ocurriendo la digestión, pero esto es simplemente verlo y manejarlo. La verdad es que cuando ocurre la absorción de la grasa, recuerden que yo les explicaba que la absorción de grasa es por netamente un proceso de tipo de difusión, ¿cierto? Difusión simple, ¿ya? Por eso buscamos. Entonces, cuando esto ocurre, al interior de las células intestinales, estas grasas se van a volver a, ¿cierto?, transformar en moléculas grandes, principalmente triglicéridos en general, ¿ya? Ésteres de colesterol, ¿cierto?, fosfolípidos, si fuese el caso. Pero todo este complejo, como son lípidos, tienen que ser enviados posteriormente a la sangre. Acá hay un pequeño problema. Estas sustancias no pueden pasar directamente a la sangre porque son lipofílicas, o sea, son lipofílicas y no pueden estar en ambiente acuoso. Entonces lo que hacemos es acomplejarlos con unas proteínas que se llaman apoproteínas, ¿ven? Y generamos un elemento grande que se conoce como kilomicrón. Entonces ahora, como tiene proteínas agregadas, puede viajar en un ambiente acuoso y se libera por exocitosis hacia el intersticio, pero acá viene un pero adicional. Como el kilomicrón es tan grande, no puede pasar a través de la pared de los capilares, por lo tanto se va por la vía linfática. Entonces ahí por el cierto conducto torácico, finalmente podemos dirigirlo a lo que sería cierto sangre y obviamente al hígado, porque el hígado es el que se encarga de utilizar. ¿Ok? Entonces acá el punto clave es que los kilomicrones son la forma final como nosotros movilizamos la grasa hacia la sangre, pero no podemos pasar directamente, tenemos que hacer uso de la vía linfática originalmente. ¿Me siguen, chicos? Este era como el detalle que había quedado pendiente. Y el otro, poquitito, era qué pasaba con el colon, porque tenemos que contar la historia completa, desde que comiste hasta que desechaste. Entonces, en este caso, el colon, principalmente, como sale muy bien indicado acá, tiene como función reabsorción de agua y electrolitos. Y usted sabrá que si usted, en algún momento de su vida, usted no fue, apúrese por favor, usted no pasó al baño, obviamente después las deposiciones tenían mucho menos porcentaje de agua. ¿Y eso por qué? Porque mientras más tiempo permanezca, ¿cierto?, las deposiciones en el colon, le seguimos absorbiendo más agua. Y eso hace que, ¿cierto?, sea más consistente. Por eso también es muy importante que usted consuma una buena cantidad de agua y también consuma fibra, que esta fibra es capaz de retener agua, entonces permite que, obviamente, no sea un problema de tránsito intestinal, ¿ya? Porque, obviamente, mientras menos porcentaje de agua, el tránsito se hace más complejo, ¿ya? Entonces, eso principalmente, y también se pueden absorber algunas grasas, pero son de uso local, o sea, las células las usan en su propio metabolismo. Y lo importante es que a nivel del colon tenemos una microbiota muy importante que nos permite procesar también algunos ciertos elementos y también obviamente favorecer lo que sería la obtención de ciertos nutrientes como vitaminas. ¿Ok? Aquí aparece la vitamina K. ¿Ya? Y usted dirá, ¿por qué es importante? Recuerde, la vitamina K es importante para la producción de factores de la coagulación. Entonces, si tengo una mala microbiota, podría estar repercutiendo en mi capacidad, ¿cierto?, de coagulación. Y además, esta microbiota también se encarga de procesar los desechos y obviamente según qué tan lento sea el tránsito y cuánto sea la cantidad de las sustancias que no pudiste absorber, se va a generar también cierto fermentación, dando paso a gases y obviamente que posteriormente van a ser eliminados por la vía cierto rectal, ¿ya? Y finalmente vamos a estar cierto, apúrese por favor, vamos a estar acumulando estos desechos que después son eliminados por la defecación, ¿ya? ¿Cómo se genera el movimiento intestinal? Netamente por un control, recuerden, es un control intrínseco y extrínseco, dando paso a cierto movimiento peristáltico
que el objetivo es movilizar, ¿cierto?, los desechos a lo largo del colon. Un movimiento segmentario, ¿cierto?, que te permite también manipular y obviamente evitar se le conoce como el impact, que se impacten las deposiciones. Entonces, cuando se impactan, eso genera una estructura muy grande y obviamente es muy difícil de procesar. Entonces, las ostras también te permiten, ¿cierto?, parcializar lo que serían los desechos. Y también se puede favorecer la absorción de algunos nutrientes o que la microbiota actúe, también es mucho más útil. Y finalmente, lo que se conoce como el movimiento en masa, que es una contracción sostenida, que el nombre lo dice, busca mover todos los desechos a lo que va a ser la eliminación. Ahora, si queremos eliminar los desechos, tenemos que entender cómo se controla el proceso de defecación. Y para esto, al igual que la función renal, ¿se acuerdan? O sea, que la micción, ¿se acuerdan que, que había un esfínter interno y externo? Uno que era autónomo y otro que era consciente. Acá es lo mismo, hay un esfínter anal interno, que es netamente musculatura lisa y es de control autónomo. Y tenemos un esfínter anal externo, que es de musculatura esquelética, que es de control consciente. Este es el que aprendimos a controlar cuando estábamos, ¿cierto?, a partir de los 2 años, adelante, aprox. Y el que perdemos cuando llegamos a una edad muy avanzada. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Si se necesita generar la eliminación de los desechos, se distienden las paredes del recto de manera de control local, ¿cierto? Un reflejo corto, se envía la información para que se relaje el esfínter interno, pero si tú conscientemente consideras que no es el momento, que no es adecuado, conscientemente mantienes el tono contráctil del esfínter anal externo. Y eso evita, ¿cierto?, que se produzca el proceso y lo puedes controlar si que fuese el momento indicado, ¿ok? El nervio que controla entonces la musculatura del esfínter externo, ¿cierto?, se la asocia con el nervio pudendo, por si acaso. ¿Ya? Entonces ahí yo te podría explicar, ya, se cortó el nervio pudendo, ¿qué función digestiva se pierde? Es fácil de poder, ¿cierto?, asociarlo. ¿Estamos, chicos? Eso es lo que había quedado pendiente, pero en menos de 5 minutos.